Hola, somos Mauricio y Eugenio, los dos Ordóñez. Creemos en crecer, crear cultura y construir carácter. Este es nuestro podcast y queremos invitarte a la conversación. Esperamos que puedas disfrutarlo tanto como nosotros. Hola, bienvenidos al episodio número 16 de Dos Ordóñez. Es un gusto que estés aquí acompañándonos una vez más. Y bueno, te damos la bienvenida, hermano Mau. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, bro? Bienvenidos a todos. Me parece importante, me parece necesario, prioritario aclarar que no nos pusimos de acuerdo el día de hoy para este episodio. No les estamos presentando el nuevo uniforme de Dos Ordóñez. La realidad es que primer episodio que no nos hablamos de qué nos vamos a poner y resulta que nos ponemos lo mismo. Nos ponemos lo mismo. La verdad es que súper bien, contento. 16 episodios. Qué chido poder estar aquí platicando en este espacio. Gracias para aquellos que hoy nos están escuchando. Traemos un tema interesante. Bro, te paso la bola. Así es, gracias. Estos creo que han sido meses bastante políticos. Ha habido elecciones aquí en México, a nivel local, a nivel federal. Y bueno, creo que en lo personal, estos últimos 2-3 meses he visto más contenido político del que había visto todo el resto de mi vida. Y estoy muy emocionado, estoy emocionado porque esta semana escuché una entrevista que creo que ha sido, de todo el contenido político que he visto, ha sido del mejor contenido. Y fue una entrevista al presidente y me pareció una muy buena entrevista. Pero esta entrevista fue al presidente de El Salvador, a Nayib Bukele. Y para los que no tengan contexto, Nayib Bukele es el presidente de El Salvador y es, creo que, una figura bastante mediática. Para dar un poquito más de contexto de El Salvador, creo que El Salvador es un lugar muy conocido por sus pupusas, esta comida tradicional de El Salvador, pero también durante muchos años ha sido conocido por la violencia y la inseguridad que ha tenido. Ha sido muy conocidos grupos delictivos como los Maras Salvatrucha, entre otros, pandillas que controlan el negocio de el narcotráfico, que se manejan con extorsión, con secuestros, con asesinatos. Y fue tan grave el problema de El Salvador con la violencia que proporcionalmente es un país bastante pequeño. No recuerdo si más o menos son como 6 millones de habitantes. Para tener una comparación, aquí en el área metropolitana de Monterrey somos alrededor de 5 millones. Entonces son un poco más grandes que el área metropolitana de Monterrey. Pero proporcionalmente, para ese tamaño tan pequeño, había muchísima violencia. Al grado que fue uno de los países más violentos del mundo y en varios años llegó a ser proporcionalmente el país más violento en todo el planeta. Más inseguro y más muertes que países con zonas de guerra como Irak o Afganistán, que podemos pensar en Medio Oriente. Y fue conocido como la capital del asesinato o la capital de la muerte. Durante varios años, durante varias décadas, El Salvador tuvo este problema hasta que llegó el presidente Nayib Bukele y en su primer término, si no me equivoco, hay capacidad de reelección y ahorita está arrancando su segundo término. Dentro de su primer término le dio una vuelta por completo a las estadísticas de violencia, de asesinatos. Podríamos decir que erradicó por completo el problema de la violencia en algunas ocasiones, porque tengo entendido que hay meses donde reporta El Salvador 0 asesinatos. Pero el punto es que drásticamente redujo la violencia al punto donde pasó de ser el país más violento del mundo, ahora el país más seguro en todo Occidente, en toda la parte occidental del planeta. Y claro que es muy controversial por sus formas, por la manera en que lo hizo. Pero creo que si algo debería de estar sucediendo es que debería de estar llamando nuestra atención. Si algo o alguien logró un cambio tan drástico en el tema de seguridad, creo que al menos como mexicanos podríamos estarnos preguntando qué fue lo que sucedió, quién lo hizo, fueron formas correctas o incorrectas, fue justo o fue injusto. Pero creo que si algo no debemos de hacer es no hablar de este personaje que muchas veces no le dan cobertura en los medios, pero
vaya, escuché una entrevista esta semana. Esto solamente fue la introducción. Excelente contexto. Se ve que hiciste tu tarea, bro. Se ve que me gusta un poco la historia. Bueno, el punto es, vimos esta entrevista, vi esta entrevista, te la compartí y dije, oye, ¿qué onda con estos 2-3 puntos de los que hablan? Habla con este reportero Carlson Tucker, estadounidense. Entonces me gustaría que comenzáramos a comentar uno de los puntos. Te recomendamos si gustas ver esta entrevista, pero para que simplemente tengas una postura diferente de lo que un político puede llegar a ser. Ahora, nuevamente, no estamos defendiendo a algo o a alguien. En lo personal no conozco al presidente Bukele, así que no puedo decir si es una buena o una mala persona. Pero creo que a nivel de comunicación, lo que está disponible en medios, nuevamente creo que es bueno conocer que hay afuera de nuestro país, que están haciendo otros lugares en cuestión de liderazgo, de política, y bueno, podemos aprender de ello en esta ocasión. Así es. La verdad es que la entrevista está muy buena. Se las recomendamos. Eli, ahí nos ayudas poniendo el link en la descripción de este episodio. A mí me sorprendió. O sea, tú me la mandaste, tenía un cierto conocimiento acerca de este presidente, de este personaje, pero ayer que seguía viendo la entrevista, la verdad quiero a simple vista destacar que el hecho que un presidente, por ejemplo, la entrevista se la aventó en inglés. O Sí. sea, estás hablando que él es un presidente aquí en Latinoamérica y simplemente ver la calidad de la excelencia, el poder ver los rasgos que hay detrás de esta persona te dice mucho, ¿no? Cuando ves las estadísticas de ahorita que las mencionabas, yo pensaba, parecen números que son demasiado buenos para ser verdad. Sí. Pero luego escuchas a Bukele y empiezas a ver esos rasgos, esas cualidades, esas virtudes. Creo que te impresionas del liderazgo que tiene esta persona y creo que la intención de este episodio es ese. O sea, poder aprender. Creo que, y si algo tratamos en este podcast es aprender de todo, ¿verdad? A mí me encanta esa frase, siempre estudiante. Entonces yo te animo a que puedas verla y a que podamos hoy, queremos compartir un par de puntos que nos llamaron a cada uno la atención. A mí desde que arrancó, o sea, en los primeros minutos, dijo una frase que a mí me cautivó, ¿verdad? Yo estaba así de que, Corde, nos vamos a vivir a El Salvador, ¿verdad? Santiago va a ser salvadoreño, ¿verdad? La verdad es que a mí me cautivó una frase que él dijo y él habló acerca de que no puedes construir nada si no hay paz. No puedes construir nada si no hay paz. Y estaba hablando en el contexto de la seguridad, ha sido un gran tema para ellos como nación y ha sido uno de los grandes resultados que se han visto bajo su liderazgo. Y yo lo tomaba aún más profundo, ¿no? Y me hacía pensar en, número uno, cómo podemos definir paz. Y creo que hoy quiero proponer una definición, ¿verdad? De que paz también se ve como unidad. Paz también se ve como unidad. Paz no solamente es como la ausencia de tormenta, sino unidad en medio de la tormenta. Y me hacía pensar en cómo muchas veces queremos arrancar proyectos, muchas veces tenemos una buena intención, muchas veces queremos que las cosas cambien y estamos tan acelerados en empezar y estamos tan acelerados en dar el primer paso sin antes darnos cuenta o sin antes poner atención en si hay unidad en lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y él hablaba mucho acerca, y yo algo que pude notar es que lo que él empezó, lo que inició con su gobierno fueron cambios de raíz y como que al ver esta perspectiva me hizo muchísimo sentido cuánta necesidad hay de que haya unidad. O sea, si quieres realmente hacer un cambio trascendente, en este ejemplo, en una nación, y me encanta que ahorita mencionaste el dato porque yo pensaba mucho, es como nuestro estado. O sea, imagínate si nosotros, o sea, si Nuevo León fuera un país, uh-huh, ¿verdad? Él se enfocó mucho en eso, en los cambios tienen que ser de raíz y tiene que haber unidad en todos los frentes. Y yo lo quiero aterrizar y me lo llevaba para mí mismo en este sentido de, si yo quiero construir, a lo mejor puede ser mi salud. Quiero construir un cuerpo más sano,
quiero construir mejores hábitos, primero tiene que haber paz, tiene que haber unidad aquí adentro, ¿verdad? Sí. Antes tiene que haber esa unidad entre mi mente, entre mis emociones. Primero tengo que estar en paz conmigo mismo, con lo que quiero hacer. Primero tengo que, ¿verdad?, darme cuenta y reconocer en dónde estoy. Y para mí en este contexto eso significa paz, o sea, el experimentar esa unidad. Y una vez que hay paz, una vez que hay unidad, ¿verdad?, entonces puedes sobre eso construir, ¿verdad? Ujú. En una relación, quieres construir una relación, pues primero tiene que haber unidad, ¿verdad? Sí. Primero tienes que ponerte de acuerdo. Y a veces empezamos con el paso número 5 y ¿dónde quedó el 0? Que es el que haya unidad, ¿no? El que Sí. estemos puestos de acuerdo. A lo mejor para construir, pensaba yo en el liderazgo, para construir un equipo, para construir un proyecto, necesitamos ponernos de acuerdo. Y eso toma tiempo. O sea, eso toma el que haya una química, eso toma el que haya una unidad realmente lo hemos hablado, de tiempo de calidad, de unidad en la visión, unidad en un mismo sentir, en un mismo corazón. Y una vez que hay paz, o sea, una vez que sabes que nadie sobra en la mesa, una vez que sabes que estamos tan entrelazados, estamos tan unidos, entonces puedes construir. Ahora, no sé si tú escuchaste esa frase, ¿también Sí. te llamó la atención? Sí, también me llamó la atención porque igual, o sea, la traduje de inmediatamente a algo personal. Él decía, pues, ¿de qué te sirve crecer económicamente si no puedes salir a la calle a gastar tu dinero porque hay inseguridad, ¿no? Entonces, inmediatamente vi esa aplicación por ejemplo, en una relación, en una familia. Pues puedes tener metas financieras, puedes tener todo tipo de metas, pero si llegas a tu casa y no hay paz para disfrutar de esos logros que has tenido como persona o de disfrutar de esos logros que han tenido como familia, pues de nada sirve. De nada sirve poder comprarte unas vacaciones si vas a ir y van a estar todo el tiempo peleados. O de nada sirve poder lograr pagar X escuela si van a estar todos peleados en la familia. Y cómo es crear ese fundamento, me gustó como lo dijiste, crear esa base, crear esa unidad primero, de donde parta todo lo demás, es sumamente importante y trascendente para que todo lo demás que venga pueda ser realmente aprovechado, pueda ser realmente disfrutado. Sí, y también algo que, cerrando este punto, Sí. algo que a mí me gustó y percibí fue que es algo que el dinero no puede comprar. Y aunque él sí habla acerca de cómo le invirtieron, o sea, en el tema, por ejemplo, de la seguridad, dice que doblaron el ejército, literalmente lo duplicaron, invirtieron en equipo, pero él constantemente dice, o sea, este país nació siendo pobre, o sea, somos uno de los países más pobres, o sea, si algo carecemos es de recursos. Uh-huh. Entonces, algo que a mí me llamó la atención fue que la paz es algo que el dinero no puede comprar. Obviamente tienes que ser y saber administrar bien los recursos que tienes, pero creo que el tema es un tema de raíz y yo percibí eso de él en ese comentario, el que él llegó marcando las reglas de vamos a levantar algo íntegro, o sea, vamos a levantar algo honesto, vamos a construir algo, o sea, justo. Y una vez más, no estoy con esto diciendo que es un ser perfecto, ¿verdad? Sí. Y no va por ahí, pero simplemente son cosas que uno alcanza a percibir, ¿verdad? A la distancia. Pero puedes ver como esa mano dura de ser radical en ciertas cosas que muchas veces lo vemos incluso en nuestro país, la falta de ser radical, o sea, la falta de decir, hay cosas que sí son blancas y son negras. Y él en el tema de seguridad lo hablaba muy tajantemente de que, a ver, se va a respetar los derechos de estas personas y estas otras personas que han estado causando problemas por tanto tiempo. Ok, sí voy a respetarte, pero no es mi prioridad, ¿verdad? Voy a hacer lo que tenga que hacer para proteger a aquellos que están más vulnerables, ¿verdad? A las familias, a las mujeres. Y habla acerca de lo mucho que han estado sufriendo por años, ¿no? A lo largo de su historia. Sí. Entonces, eso a mí como que hasta me dio esperanza, ¿verdad? Uh-huh. Porque él decía, a ver, somos un país sumamente pobre, pero con visión, o sea, con una visión de cambio, y lo vamos a hacer de manera radical y lo vamos a hacer con excelencia, y fue algo que a mí me gustó mucho. Sí, creo que habla de que las cosas pueden llegar a ser distintas y diferentes. Y nuevamente va el comentario de que ha sido muy criticado en sus métodos, en sus formas de trabajar, pero logró algo, ¿verdad? Entonces, si logró hacer un cambio, creo que abre la esperanza de, aún
si lo hizo de una manera equivocada, pues quizás sea también posible hacer un cambio, pero ahora de manera correcta, ¿no? Simplemente el hecho de hacer las cosas distintas en una esfera política que muchas veces creo que como ciudadanos vemos totalmente perdida o somos totalmente, le damos la espalda, creo que abre esa posibilidad. A mí una frase que también me gustó mucho fue que precisamente cuando estaba hablando de cómo fue que resolvieron el problema de la seguridad, hablaba acerca de que es necesario primero ganar la guerra espiritual para poder ganar la guerra física, ¿no? Y utiliza este lenguaje que nunca escuchas a un presidente, a una persona en un cargo público utilizar, pero cómo él puso lo espiritual por encima de lo material. Ahora, espiritual a lo mejor puede parecer algo muy místico o algo muy esotérico, algo que no está muy bien definido, pero creo que simplemente podríamos definir lo espiritual como la esencia de las cosas. Podríamos definir lo espiritual como aquello que está en tu interior y a tu espíritu no puedes mentirle, a tu espíritu no puedes echarle mentiras, tu espíritu conoce las verdaderas intenciones de lo que haces, el por qué lo haces, y puedes poner una máscara para engañar a a tus amigos, a tus conocidos, a tus familiares, en el trabajo, aún en tu pareja, pero tu espíritu son esas intenciones, es eso más profundo que no puedes ocultar. Entonces creo que cuando uno logra vencer la guerra espiritual, concuerdo en que logras vencer la guerra física, ¿no? Primero tienes que lograr vencer lo que está dentro de ti. ¿Por qué? Porque puedes llegar a hacer aún cosas buenas, pero con una intención mala, ¿no? Por ejemplo, una relación, puedes llegar a amar y tratar bien a alguien, pero para que te ame de regreso y para que recibas X y para que te trate de cierta manera y no porque genuinamente quieres amar a esa persona. Puedes dar en tu trabajo cierto esfuerzo y no hacerlo de manera honesta, sino hacerlo simplemente con la apariencia de que puedes trabajar y eres un buen trabajador. Pero en cuanto se dan la espalda y ya no tienes que dar una buena apariencia, pues no haces nada, ¿verdad? O inclusive robas o cualquier situación. El punto es que no solamente basta con hacer obras buenas, es necesario tener el espíritu correcto, tener la intención correcta. ¿Por qué? Porque creo que al final del día la verdad siempre sale a flote. Entonces las buenas o las malas intenciones siempre saldrán a flote por encima de las acciones, por encima de las obras que podamos realizar. Siempre las intenciones terminan saliendo a la luz, siempre la verdad termina saliendo a la luz. Entonces cuando logras ganar esa batalla espiritual, cuando logras ganar esa batalla en tu interior de los deseos pasajeros, de los deseos carnales, utilizando este lenguaje de cuando logras vencer tu carne, esos vicios, cuando logras vencer esa parte en tu interior, es cuando tus acciones se van a traducir en ganar también la pelea física. Sí, y el inicio de esa guerra o esa guerra comienza, creo yo, pues siendo consciente, ¿no? Siendo consciente de que hay una parte espiritual. A mí me encantó cuando Tucker le pregunta acerca de cuál es la estrategia, ¿no? O cómo fue que lograron lo que habían logrado. Y él dice, bueno, está la versión oficial y está la versión que no es oficial, ¿no? Y dice, bueno, la versión oficial es la que presentamos, ¿verdad? Hay fases y es se ha hecho una planeación y platica todo eso, ¿no? Y luego, bueno, ¿y cuál es la versión oficial de que, pues, la verdad, sucedió un milagro aquí en El Salvador? Y donde habla acerca de primero ganamos la guerra espiritual, eso que era imposible, eso que nunca antes se había hecho, no había un precedente, o sea, no había ni siquiera un gramo de esperanza en cuanto a la historia de lo que ellos habían vivido y se sucedió un milagro, ¿no? Y creo que ahí te das cuenta que es una persona que por lo menos tiene una conciencia, ¿no? Que se ha despertado el saber y el ser consciente de que hay un espíritu, ¿verdad? De que no solamente somos lo tangible, que no solo somos esta carne que podemos ver y tocar, sino que, como tú lo dijiste, hay una esencia.
Y creo que cuando entiendes eso, tu perspectiva cambia. Y cuando cambia esa perspectiva empiezas a darle prioridad a las cosas que realmente son importantes y entonces ahí comienza una búsqueda. Y qué bueno, o sea, si algo queremos fomentar es, comienza una búsqueda, o sea, Sí. despierte esa curiosidad, o sea, pero es imposible empezar a buscar cuando no sabes que tienes que buscar, ¿verdad? O sea, es imposible saber que hay un camino que recorrer si no se ha despertado en ti la necesidad de salir del lugar en el que estás y recorrer ese camino, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que animarnos incluso a lo mejor tú y yo podemos ser personas que pues tienes un camino ya, tienes años siendo consciente de esta parte espiritual, tienes años ya priorizando, ya practicas, ¿no? Disciplinas espirituales, pero a veces te das cuenta, a lo mejor estoy en automático, o sea, a lo mejor simplemente estoy haciéndolo y creo que al menos para mí el escucharlo de él, ¿verdad? Tú lo dijiste hace rato, pues son palabras que no escuchas muchas veces de personas en ese liderazgo, ¿no? En ese rango, de ese nivel. Y tú dices, pues oye, te está poniendo el ejemplo en un sentido de que es tan importante, o sea, es tan importante en cualquier nivel. Y de hecho Tucker hasta se ríe, ¿verdad? De que, como, o sea, es algo que nunca había escuchado de una persona en la silla en la que tú estás. Ujú. Y él dice, ¿y por qué no? O sea, ¿y por qué no habría de decirlo, no? Sí, y creo que, nuevamente, creo que tocar esos temas puede ser algo muy... O sea, que parece una película, ¿verdad? O sea, literalmente parece una película el hablar acerca de lo espiritual, la guerra espiritual y la guerra física. Parece algo de ficción. Pero también algo que creo que vale la pena señalar es que aún y si todo eso llega a ser falso, o sea, que hay una guerra espiritual, si aún eso no es verdadero, creo que al menos o hay pruebas, hay suficiente evidencia para creer que hay motivaciones espirituales de fondo. O sea, aún si lo espiritual es falso, creo que hay suficiente evidencia para creer que hay causas y hay motivaciones espirituales de fondo. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, él lo hablaba, cómo hay ciertas pandillas que tienen rituales satánicos. Lo vemos en nuestro país, como hay ciertos grupos criminales que tienen adoración a la Santa Muerte o adoración a otro tipo de cosas. Pero cómo se meten los malos, creo que podemos llamar a los asesinos los malos de la historia, cómo los malos tienen un trasfondo espiritual y pueden llegar a tener una motivación espiritual. ¿Por qué entonces habríamos siempre, o por qué no habríamos de atacar al menos esa motivación que ellos tienen, que es espiritual, ¿no? Entonces, creo que nos replantea nosotros que somos personas creyentes en Dios, que creemos que hay, podríamos decir, personas espirituales, pues creo que replantear la realidad de nuestra fe, la realidad de lo que es tener una fe en Dios, la realidad de lo que es tener una fe en algo más allá de solo lo material, porque al menos los malos están teniendo motivaciones en ese sentido. Sí, y creo que, a ver, también se nos olvida que es una guerra, o sea, se nos olvida que se está luchando una guerra, ¿no? Y creo que eso tiene que despertar, si tú ya tienes una cierta conciencia, si tú ya tienes ese entendimiento de lo espiritual, bueno, o sea, no estamos viviendo los tiempos perfectos, o sea, estamos en medio de una guerra y alguien tiene que luchar esa guerra, ¿no? Y creo que eso tiene que llevarte a tener una perspectiva distinta también de cómo te preparas, también de cómo vives tu vida, de cómo vives tu fe, de cómo vives esa conciencia de lo espiritual, porque esas prácticas, esas disciplinas, pudiéramos, en el contexto de lo que estamos hablando, pues esas armas no están ahí nada más para que las tengas de adorno, ¿no? Entonces, me ponía a pensar yo, ahora que estamos en junio, aquí en Aliento, en el mes de la familia, el cómo en medio de mi oración, siendo un poco más consciente acerca de esto, el practicar esta disciplina, también estando consciente de que es una manera en la que te preparas para pelear esa batalla. Y el como ser consciente de no solamente perderme a veces en oraciones tan inocentes y en oraciones, ¿verdad? A lo mejor tan subjetivas, sino prepararte, o sea, cada día es una batalla, cada día hay una guerra,
¿verdad? En la cuestión que Bukele está hablando, pues muy puntual en el transformar un país que ha sido víctima de la violencia. O sea, Sí. y él habla acerca de cómo obviamente hubo represalias, ¿no? Y hubo ese momento en donde el crimen, ¿verdad? Empezó a defenderse, ¿verdad? Y él habla acerca de un episodio en especial, un fin de semana sumamente violento donde se rompieron todos los récords. Sí. ¿Te recuerdas tú un poquito los números? Sí, que en cuanto ellos lanzaron su plan de seguridad, obviamente las pandillas reaccionaron de manera no amigable y comenzaron a matar civiles, actos totalmente terroristas en el sentido de que fueron asesinatos con la única intención de causar terror. Y haciendo la comparación de la población de El Salvador con Estados Unidos, por ejemplo, sería el equivalente a si en Estados Unidos un grupo criminal mata a 5,000 personas en un solo fin de semana. Entonces fue ese, creo yo, ese primer golpe al avispero y todo se sacudió y comenzaron pues los ataques de regreso que Sí, estás... una onda de terror. O sea, tú escuchas eso y digo, creo que al vivir en México, pues de pronto tienes acceso o escuchas noticias, digo, guardadas las proporciones, pero pues parecidas. O sea, de repente también aquí en nuestro país escuchas unas cosas pues de terror, Sí, que parece ficción, ¿verdad? Entonces, pues simplemente ponerte en los zapatos y él dice, o sea, en ese momento cuando tengo una junta, ¿verdad? A las 2, 3 de la mañana con mi gabinete de seguridad y estamos viendo que eso está pasando, ¿verdad? Y él lo dice, pues en ese momento, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro paso número uno? Pues practicar la oración, ¿verdad? Buscar, pelear esa batalla, esa guerra con la conciencia de lo espiritual, que hay algo más allá, ¿verdad? Que hay un trasfondo de las cosas, que no nada más se trata de lo que se ve, sino hay algo real que no se ve. Y digo, puede sonar demasiado místico esto, ¿verdad? Pero simplemente cuando lo aterrizas a la vida real y vives esta experiencia de conocer personas, de darte cuenta, ¿verdad? De lo bueno, de lo malo, que hay personas malas, ¿verdad? Empiezas a conectar los puntos y a verlo ya, no tanto como una película, sino en la realidad de la vida. Entonces creo que ahí donde también, al tú tener esa conciencia, pues practicas esa disciplina, practicas esa conciencia, no nada más como un accesorio, no nada más de manera religiosa, sino dándole la importancia. Y creo que solamente cuando le das la importancia, ¿verdad?, que merece tener, es que puedes ver esos milagros como los que él está hablando, ¿no? Sí, y creo que aún visto, o sea, desde una perspectiva no religiosa, ¿no? Para cuidar el lado laico que un país o que una organización laica debería tener. Vaya, simplemente tener estos principios, estos fundamentos de que hay un Dios y podríamos definir Dios como el máximo bien que podemos concebir o aquello más grande que nuestra mente puede concebir. Simplemente el rendir tu conciencia a ese máximo bien que puedes concebir, el meditar unos momentos en ello, el que me imagino en ese sentido, en que todo un gabinete de gobierno pueda rendir sus ideas a ese máximo bien que ellos pueden imaginar. Ni siquiera estoy hablando de el Dios cristiano de la Biblia, simplemente el que pueda hacer ese ejercicio creo que te pone pasos adelante si simplemente reaccionas a lo material, si simplemente reaccionas a lo estadístico, si simplemente reaccionas a lo que está ocurriendo en el momento. ¿Por qué? Porque al final del día creo que las personas somos no solamente seres materiales, ¿no? Tenemos intenciones tomamos decisiones que son irracionales, tomamos decisiones que matemáticamente no hacen el mayor sentido, pero las tomamos. Creo que en parte ¿por qué? Pues porque somos más que solo materia, ¿no? Porque hay un alma, hay deseos que no solamente están ahí para satisfacer y prosperar materialmente, sino que buscan algo más profundo y algo más grande que eso. Totalmente. Entonces, no queremos spoilearte toda la entrevista, pero sí te la súper recomendamos. A mí me gustaría cerrar el episodio haciendo un comentario. Yo escuchaba las palabras de Bukele y no podía evitar pensar en nuestro país. No podía evitar pensar en nuestro México. Bromeaba hace rato con que nos vamos a El Salvador, pero la verdad es que yo siempre he sido una persona que, me acuerdo cuando estaba
tipo en la primaria, secundaria, y que tenía amigos que su sueño era irse a vivir a Estados Unidos y hoy viven en Estados Unidos y para mí siempre fue como, a mí me encantaría quedarme en México, o sea, me encantaría vivir y morir aquí en esta tierra. Y no estoy diciendo que está bien o que está mal a aquellos que se van a otro lugar, simplemente algo dentro de mí por este lugar en donde nacimos, en donde crecimos. Y yo realmente me ponía a pensar y mi deseo es, y espero que tú que puedas escuchar esto, si te vas terminando este episodio a escuchar esa entrevista, puedas tener esa conciencia del país en donde tú estás, el querer realmente ver que las cosas cambien. Y realmente es mi deseo. Volvemos al punto donde empezamos, han sido semanas y meses pues llenas de política y es mi deseo que nuestro presidente, nuestra presidenta electa realmente le vaya bien y que más allá de, ella no representa un partido, no representa, incluso más allá de un movimiento, representa un país, representa una nación y creo que como mexicanos es algo que llevamos en el corazón, es algo que nos caracteriza y realmente realmente quiero ser consciente a mis 28 años, creo que es una conciencia que se ha venido desarrollando en mí, esa parte de soy un ciudadano y también en la perspectiva espiritual, el poder practicar esa disciplina, el poder pelear esa guerra a favor de mi tierra, de la tierra que un día le voy a dejar a mis hijos. Entonces creo que eso tiene que motivarnos, más allá de hablar de política, más allá de tomar un bando o un partido. Las elecciones ya fueron, ¿verdad? Un nuevo líder va a entrar a finales de este año y yo deseo realmente que nuestro país vaya por un buen rumbo y creo en tomar la responsabilidad que cada uno tenemos y hacer lo que está en nuestras manos para que las cosas mejoren. Sí, creo que este tipo de entrevistas alimentan mi yo más político que me dice que estoy en una carrera de ciencias políticas en la noche para en 15 años postularme a ser gobernador de Nuevo León. Tal vez les pida... Fue ambicioso, pensé que decía alcalde, pero no, gobernador. Tal vez les pida su voto en algunos años más. Pero no, creo que me llama a ese lado participativo, ¿no? A ese lado de participar. Y hay veces que simplemente teniendo una conversación, y nuevamente no quiero que se quede solo a un nivel político y de una nación, sino cómo tu hogar se vuelve ese lugar de paz, cómo a tu familia la conviertes en ese lugar donde hay espacio para que todos crezcan y todos puedan florecer y simplemente ser conscientes, ser participativos, comunicar las cosas y saber que si hay alguien que pueda hacer algún tipo de cambio en un país, pues quizás nosotros podemos hacer algún tipo de cambio en nuestra persona y en nuestras familias. Así que creo que eso es todo por el día de hoy. Ha sido todo por hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este episodio, quizás un poco distinto de lo normal, pero les agradecemos, los queremos mucho, estamos al pendiente. Si tienes comentarios, si quieres mandarnos un mensaje, ahí estamos al pendiente y bueno, nos vemos el siguiente episodio. Gracias por ser parte de esta conversación. Nos vemos.